bien toda esta formación que tiene ella dentro del ámbito científico, como la biología, nos interesaba en términos como de ese interior y exterior, ¿no? No solamente en una situación ajena, ¿no? Que representa una idea del mundo, sino que de alguna otra manera la explora para, pues desde adentro, poderla reproducir desde otro tipo de formatos que tengan, pues, salidas, en este caso, pues, digitales o también muchas veces plásticas, ¿no? Asimismo, o sea, creo que también la práctica de Sofía es una práctica que dentro de este discurso ella utiliza para empoderarse desde un lugar donde asume esa naturaleza desde una condición distinta, ¿no? En donde hay una crítica a justamente un sistema que parece prevalecer y dominar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si empezamos con el recorrido. Invitamos a Sofía, hicimos una selección de su trabajo y la invitamos a hacer 2 intervenciones, ¿no? Que tuvieran que ver justo con los contextos naturales de Mucarroma. Una de ellas fue el fresno, que es uno de los árboles que se ubican en Colima, ¿no? Afuera del museo, y que bueno, también dentro de este contexto de gentrificación y urbano, o de ese discurso de dominación urbana, de desarrollo, pues en últimas fechas lo que hemos visto también es que tienden, ¿no?, a eliminar las áreas naturales, ¿no? Entonces nos parecía importante empezar a explorar, empezar por el entorno de Mucarroma, ¿no? Por lo que invitamos a Sofía a hacer 2 intervenciones específicas. Una de ellas es esta, que es el fresno de Mucarroma, ¿no? Y que también era jugar con la metáfora de la naturaleza que toma el espacio. Y la otra, que es un mapa conceptual, ¿no? Que se llama Naturaleza Mental, que de alguna u otra manera, bajo esta lógica de sistema que queremos explorar en términos de esas subjetividades, de esa parte científica y de ese sistema de dominación, empezar como a detonar ciertos conceptos que se fueran explorando, ¿no? Entonces, no sé, Sofi, si nos quieras hablar un poco de tu metodología, ¿no? Y de la experiencia que implicó también empezar a explorar, pues sí, el hacer estas 2 piezas específicamente para Mucarroma. Claro, Ceci, muchas gracias. Pues bueno, para empezar, creo que son obras muy distintas, conceptualmente hablando. El método para crearlas es distinta. El fresno, este dibujo que estamos viendo ahora, pues es un poco parecido al método que yo uso cotidianamente para dibujar, que es primero construir lo que sea a partir de la línea y la repetición, ¿no? Estas son técnicas y herramientas que yo utilizo normalmente para mis piezas, y para esta intervención al muro, pues evidentemente utilicé la repetición y el sentido del espacio a partir de la línea, ¿no? Aquí no hay sombras, y la línea es la que te invita a continuar las ramas que se pueden confundir con raíces o con neuronas o con venas, ¿no? A continuar el mapa o el recorrido de la propia pared. Entonces, bueno, en esta pieza en específico, la técnica que primero utilicé fue un pequeño bocetaje, solamente para ver qué tipo de sensaciones quería plantear con el árbol, al igual que las repeticiones en los detalles, es decir, todas estas pequeñas ramas que podemos observar, pues, no sé, hacer una investigación de la forma, y del sentido del cuerpo, ¿no? Cómo se comporta la línea, si se hace más delgada o si se hace más gruesa, cómo eso puede acompañar al espectador a crear la sensación de estar abajo o adentro de un árbol, ¿no? Entonces, bueno, por este lado, el fresno y la intervención al muro
pues es mucho más cotidiana para mí porque otra vez tiene que ver con mi proceso creativo de dibujo, que es algo que trabajo prácticamente todos los días. Y por el otro lado tenemos el mapa mental, que pues como su nombre lo dice, es mucho más mental y tiene que ver con la forma en la que yo pienso la naturaleza y la forma en la que conceptualmente funciona mi acercamiento al concepto de naturaleza. Entonces, me gusta que el mapa no tenga realmente un centro, que si lo ves, no sabes bien en dónde empieza. Sin embargo, si sigues las líneas y si sigues la lógica de los conceptos, puedes encontrar que la naturaleza es la palabra que une a todas las demás otras. Y pues esta es muy distinta, ¿no? Esta pieza tiene que ver con una investigación mucho más conceptual y mucho más filosófica, yo creo, porque no solamente es la sensación que te puede generar el fresno, ¿no? Sino que esto tiene que ver con una racionalización de los temas mucho más concreta. Racionalización, entonces, y creo que también hay una parte subjetiva, ¿no? Porque, bueno, claro, también hay una crítica, ¿no? De esa, pues sí, de esa actitud, ¿no? Que se ha tomado en torno justo a esa relación con la naturaleza, ¿no? Sí, claro. Creo que justamente hay un juego entre lo subjetivo y lo racional, ¿no? Que es algo que creo que siempre vive en mi cabeza. En mi cabeza siento que siempre hay esta pelea entre lo que percibo como algo sensorial o como algo corporal y esta lucha mental o conceptual que siempre existe en la cabeza, especialmente en el occidente, ¿no? Porque racionalizar todo es algo muy occidental y creo que sin duda esto tiene una respuesta en mí misma y en mis obras. Y creo que estas dos piezas especialmente tienen que ver con eso, ¿no? Por un lado, el fresno es mucho más subjetivo y más corporal y tiene que ver con las sensaciones y con las líneas y con el espacio, y esta tiene que ver con los conceptos y con lo que significa racionalmente la naturaleza, pero sin menospreciar el lado subjetivo. En efecto, como dijo Cecilia, aquí sí hay una crítica. Creo que es un poco raro, pero creo que no puedo crear sin criticar hasta cierto punto. O bueno, no todo, pero hay piezas que necesito que tengan una crítica, porque cuando hablamos de naturalmente tenemos que hablar de la humanidad, ¿no? Y de nuestra, pues, no sé, de nuestra responsabilidad como seres conscientes y como seres responsables, ¿no? De cómo nos comportamos frente al planeta, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de arriba especialmente está la crítica y pues obviamente pues toco temas como el egoísmo y como lo que causa el antropoceno, ¿no? Como esta prepotencia biológica con la que vivimos frente a los seres vivos y frente a la naturaleza, que para mí es algo con lo que me cuesta mucho convivir y me cuesta mucho no criticarlo, ¿no? Sí, y también como toda la parte, la contraparte, ¿no? De que tiene que ver también con otro tipo de alternativas, ¿no? Un poco también lo que hablábamos es que justo el perfil que tienes a veces no genera como esta dicotomía, ¿no? O este razonamiento de o es negro o es blanco, ¿no? Sino que al final va generando también una especie como de raíces hacia otras formas o posibilidades, ¿no? En términos de afecto, alma, amor, ¿no? Que de alguna manera también están implícitos dentro de esta estructura conceptual. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, por otro lado, también invitamos, después de la selección de dibujos que hicimos, ¿no? Le planteamos a Sofía hacer un collage, ¿no? Que de alguna u otra manera pudiera plantear esta parte de cómo pasa del dibujo, ¿no? Hacia otros soportes como puede ser la fotografía y el collage sobre todo, ¿no? Entonces, es un muro que contiene 40 dibujos, ¿no?
de distintas medidas, y también collage, con la idea de que, bueno, un poco fuera esta exploración a nivel de hibridación o mezcla de técnicas, ¿no? Entre la fotografía y el dibujo. No sé si nos puedas hablar también de ese proceso para después pasarnos a los otros collages, Sofía. Claro, Ceci. Pues bueno, esta pared creo que fuera de ser un collage de muchas técnicas y de muchos tipos de dibujo, es un collage también de mi historia y de mi forma de evolucionar. Hay dibujos a color, hay dibujos en blanco y negro, la mayoría son en blanco y negro. Hay dibujos que retratan una especie en específico de plantas, hay otras que solamente retratan sensaciones que me genera cierto tipo de tema. Entonces creo que hay una combinación ambigua, en general, no sé, de mi obra, ¿no? Como que hay un poco toda la mezcla que yo he trabajado desde hace varios años, como es el collage digital, que está en la parte de arriba, o los dibujos botánicos, que son mucho más específicos de una especie de planta, pero también, ¿no? Trabajando con las sensaciones mucho más íntimas o mucho más experimentales corporalmente hablando. Este muro, pues, estuvo muy meticulosamente diseñado y seleccionado para que tuviera una línea narrativa que se compusiera a partir de estas sensaciones que te genera ver el dibujo, ya sea de una planta o de una sensación abstracta, ¿no? Creo que tiene que ver con esta libertad que significa relacionarte con la naturaleza, y que si tú, por ejemplo, eres un científico, puedes entender la naturaleza desde leyes o desde investigaciones muy, muy concretas, pero, por ejemplo, si eres un bailarín o si eres un músico o si eres cualquier tipo de artista, lo puedes percibir como algo mucho más ambiguo y algo mucho más, no sé, más existencial tal vez. Entonces, bueno, creo que aquí hay una combinación de estas dos cosas también, y de muchas otras, ¿no? Creo que hay piezas también que nacen a partir de mi pensamiento cotidiano, ¿no? A veces solamente necesito materializar lo que pienso, y muchas de estas piezas tienen que ver con esta materialización. ¿Alguien tiene audio? ¿Me escucho bien? ¿Por ahí? ¿Alguien no tiene su micrófono apagado? A ver, voy a apagar todos. Ya lo apagaron, creo. Ok. No nos escucha nada. Bueno, entonces, pues sí, hay obras que las hice hace 4 años, hace 3 años, y obras que hice hace prácticamente 4 meses, 3 meses. Entonces hay una combinación interesante de mi evolución también como artista. Hay series que también parecen, creo que es un dato interesante también dentro de tu producción, Sofía, y es justo esta parte gráfica, ¿no? De también generar como una especie de narrativas a partir del dibujo. Claro, sí, sí hay, bueno, creo que, no sé, me atrevería a decir que todos los dibujos que hago son un tipo de serie, porque ninguno es individual en la creación, ¿no? Creo que en el acto creativo siempre existe un proceso de acompañamiento en las obras, y ninguna obra está exenta de estar acompañada, ¿no? Entonces, creo que hay series que están literalmente puestas, ¿no? Como La Ceiba, que es una de mis series favoritas, que además salió una tarde muy, muy inesperada. Y hay otra, por ejemplo, que tiene que ver con la construcción a partir de la repetición en las formas, que es algo también muy natural o muy orgánico. Y entonces también hay una serie, esta que se puede ver a la izquierda, que son varios cuadritos chiquitos que bajan. Esa es la serie de La Ceiba. Y pues en general creo que todas las piezas tienen que ver con un acompañamiento de muchas otras. Sin embargo, no todas están aquí presentadas, ¿no? Pero sí, las series son importantes porque hablan de este proceso
de la investigación de la forma. Igual como la de una historia y otra historia, ¿no? Claro, sí, esa es muy literal. Y bueno, este collage que denominamos a esta intervención en el muro como procesos míos, ¿no? Que son procesos de Sofía, ¿no? Lo acompañamos de una vitrina que está al frente y que ubica apuntes, ¿no? Que, bueno, es otra de las vetas del dibujo de Sofía y de una pieza que también acaba de presentar, que es Bio in situ, ¿no? Que es ya esta parte tridimensional, ¿no? No sé si nos puedas dar el contexto de Bio in situ y sí, ya después pasamos a esta parte de los apuntes, Sofía. Claro. Pues bueno, Bio in situ es una pieza, bueno, no sé si es una pieza, bueno, sí es una pieza, o sea, no sé. ¿Es una instalación? Es una instalación, sí, pero también creo que es una forma de estar, o sea, creo que también es como un paisaje, es una pieza que trabaja el espacio, es una combinación de 350 esculturas, que son estas que podemos ver. Esas no son los colores originales de las piezas, pero se ven muy chulas así. El punto es que son 350 piezas, de 300 a 400 piezas más o menos, y cada una tiene una libertad distinta, ¿no? Son piezas elaboradas bajo el mismo proceso. Es terracota, pintada con acrílico y después con aerosol. Y pues hablan como de esta relación que tenemos hacia los objetos orgánicos, ¿no? Cómo a veces nos podemos relacionar con piezas de arte que no necesariamente tengan que ver con plantas o con corales o con cualquier cosa, pero te remiten a eso, ¿no? Es increíble cómo a veces una pintura o una obra de teatro o una canción te pueden hacer viajar a un paisaje especial, ¿no? Y entonces yo intenté hacer una pieza que te hiciera pensar como en un jardín botánico o en un lugar de muchas plantas o de muchos seres vivos, ¿no? Porque tampoco son plantas lo que retratan estas esculturas. Entonces, bueno, esta pieza originalmente mide casi 4,5 metros de diámetro, está todo compuesto en un círculo muy grande y después todas las piezas van sobrepuestas. Y bueno, la presenté hace unos meses en un festival de música que se llama el Carnaval de Baidora. ¿Y qué más? Pues decidimos un poco meterlas en esta muestra y titular la muestra así, porque tiene que ver como con esta búsqueda de lo material a partir de la naturaleza, ¿no? Cómo hay obras que justamente te pueden remitir a estar abajo de un árbol o estar en un paisaje o estar abajo del agua o solamente estar rodeado de plantas, aunque no necesariamente estés ahí. Entonces, pues sí. Bueno, y la idea era un poco también jugar con esta referencia al land art, ¿no? Claro. Que, digo, al final creo que, bueno, definitivamente sí, esta relación estructural a nivel de cómo se organizan los hongos, ¿no? Y cómo de alguna otra manera tienden a una comunicación que puede desplazarse desde distintos lugares, pues, ¿no? O claro. mantener una comunicación. Sí, también creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo la comunicación de esta pieza se genera a partir de la unión de las piezas, ¿no? Cómo la pieza se construye a partir de los muchos fragmentos que la generan, ¿no? Esta no es una pieza que habla de un solo dibujo o de una sola cosa que crea a la obra, ¿no? Sino que son muchas pequeñas partes que hacen un todo. Entonces, también eso es una metáfora hacia cómo funciona la naturaleza, ¿no? Porque un bosque no es nada más un bosque, sino es la humedad, la lluvia, las bacterias, los virus, las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, hace alusión a esta forma, pues sí, supongo que filosófica o... de biodiversidad, ¿no? De biodiversidad, sí, pero también es
es esta formación existencial en la naturaleza, en donde una parte no funciona sin la otra, ¿no? Y entonces, cuando tú dañas una parte, naturalmente la otra también se va a repercutir a partir de ese daño. Entonces, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta forma de conjunción en las partes. Claro. Y bueno, a esta la acompañan una selección de apuntes, ¿no? Que bueno, un poco también son más específicos en términos de hablar sobre particularidades o componentes o cómo se componen estos cuerpos vivos de las plantas, ¿no? Que no son, que bueno, un poco también no es como el dibujo científico que un poco buscaba esa perfección, ¿no? De transmitir el objeto o la planta en sí misma, ¿no? Sino es algo que es muchísimo más gráfico, más natural, ¿no? Y que bueno, al final es algo que constantemente está acompañando pues la vida cotidiana de Sofía, ¿no? Sí, pues estos son mis dibujos y mis apuntes de la universidad. Es la forma cotidiana de asimilar la información que me introduce la biología. Y pues creo que no lo había notado, pero creo que también se puede parecer un poco a los procesos míos que están en el collage de la pared, ¿no? Son procesos míos de asimilación, tal vez no tan emocionales como los otros y no tan íntimos, ni tan caóticos, pero estos tienen que ver con la forma de digerir el conocimiento que la naturaleza nos aporta, ¿no? Y cómo, o sea, una de las cosas más increíbles que me puede pasar en el mundo es estar en una clase y poder escuchar a mis maestras, porque no he tenido maestros en mi carrera, punto interesante. Pero bueno, el punto es escuchar a mis maestras hablar desde el amor a la naturaleza y desde la completa admiración que se genera en entender procesos tan complejos, ¿no? En intentar descifrar todas las pequeñas partes otra vez que tienen que ver con el funcionamiento de los ecosistemas o de un ser vivo o de las relaciones simbióticas entre las especies, ¿no? Creo que hay cosas muy interesantes y para mí pues estos apuntes son la materialización de eso, ¿no? Sí, como, no sé, como esos procesos mentales de éxtasis, como de decir, wow, o sea, no entiendo, ¿no? Cómo puedo estar viva yo al igual que un oso polar y al igual que el COVID-19, ¿no? Cómo todos estamos inmersos en esta realidad. Y bueno, estos apuntes un poco plantean esta materialización del conocimiento y especialmente aquí hay esquemas de plantas y esquemas de hongos que son pues lo que más me gusta, yo creo. Y ya. Bueno, pasamos a la parte de los collages, ¿no? Que quisimos, bueno, integrar uno de los primeros collages de Sofía, ¿no? Y bueno, uno de los collages digitales, ¿no? En este caso es quirotelofilia, ¿no? Que justo tiene que ver con la polinización de los murciélagos, ¿no? Planteamos hacer un transfer a vinil digital y justo era como ver la necesaria relación y correlación en términos de ámbitos, ¿no? No sé si nos puedas platicar de en particular, Sofía. Sí, pues este es un collage digital. En realidad no es así de largo. Esta es una réplica y bueno, ahí se nota, ¿no? Se nota cómo está repetido. Pero bueno, el punto es que es un retrato hacia la polinización de los murciélagos. Esto lo hice antes de que todo esto sucediera, obviamente. Y me gusta ahora pensar que es una carta de amor de mí para los murciélagos y no sé, no me gusta el juicio que ahora se les está haciendo. Los murciélagos son animales estúpidamente importantes en la naturaleza, especialmente en los procesos de polinización.
Y pues aquí hago pues también una experimentación y un ejercicio del color. Creo que el collage digital es una herramienta que he descubierto hace pocos años y me ha permitido mucho entender el color y la forma para crear una sensación del color y una sensación del espacio mucho más parecido a lo que realmente podemos encontrar en la naturaleza. Entonces, aquí también hay una conjunción de las pequeñas partes que siempre son importantes y pues creo que es importante decir que en realidad todos mis collages digitales o casi todos mis collages son como ejercicios, son ejercicios para averiguar qué es lo que me interesa en ese momento y de qué forma se puede plantear eso que me interesa para el espectador en el sentido de la atracción, ¿no? Cómo los murciélagos son mucho más atractivos si los encontramos en comunidad o en una población grande, como puede ser este collage, y cómo, por ejemplo, también los murciélagos no son murciélagos sin flores, o cómo las flores no son flores sin murciélagos, ¿no? Cómo hay esta relación simbiótica y esta relación, pues yo diría que es de amor. A mí me gusta decir que es de amor, pero no lo es. Entre las especies, ¿no? Y entre las distintas formas de vida. ¿Cómo hay esta necesidad de estar juntos? Y bueno, en especial, pues me gusta mucho la diversidad de plantas que los murciélagos pueden polinizar. Y bueno, en este collage creo que hay una diversidad importante de murciélagos y de flores que pueden ser polinizados por ellos. Entonces sí, es un ejercicio, es una forma de no sé, de enseñarles mi amor por los murciélagos y por las flores. Bueno, y lo esencial, ¿no? Que es sí. una, o sea, digo, al final la polinización es es algo esencial para la vida, ¿no? Claro, ese es un poco lo que, no sé, o sea, eso es un poco lo más importante de la pieza, ¿no? Cómo podemos percibir a los murciélagos como un ser vivo más, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene, ¿no? O sea, muchas de las frutas y de los alimentos que nos comemos tienen que ver con la polinización de los murciélagos o con la polinización en general. Y pues sí, ¿no? Un poco los tenemos muy juzgados a los murciélagos desde siempre, ¿no? Si son vampiros y la sangre humana, y creo que todo el tiempo juzgamos a la naturaleza en general desde la mirada antropocéntrica, pero pues me interesaba plantearlos desde otro punto de vista, especialmente en relación y a la importancia que tiene que ver con las flores, con las plantas y con todo lo que comemos y con todo lo que somos. Bueno, nos pasamos al video. Pero faltaba faltaba el pequeño, ¿verdad? Perdón, sí. Perdón. No. Ese fue el inicio, ¿no? O sea, y bueno, justo era un poco contrarrestar y ver, ¿no? También como el proceso en términos de lo que implica el blanco y negro y el color. Sí, bueno, este es el primer collage digital que hice. Es una combinación de dibujos y fotos que he sacado. Esta pieza viajó a Londres, es la primera pieza que ha viajado, bueno, mi primera pieza que ha viajado, y también es un estudio hacia la diversidad botánica. Recording has stopped. Wow. Ay, se me fue. Nos quedamos en que voy a grabar, a iniciar yo la grabación para que no haya problemas. Okay. Nos estabas comentando de que, bueno, fue el primer collage, acaba de viajar a Londres a una exhibición, ¿no? Y es de los primeros. Sí, son de los primeros que hice en esta combinación de dibujo y collage. También, pues, me interesa mucho esta
esta experimentación que podemos generar a partir de la combinación de las técnicas, como puede ser la fotografía y el dibujo, y no sé, como entender a las plantas también como un organismo que vive en comunidad, ¿no? Creo que esta pieza pues también fue una experimentación, especialmente con el collage, pero también por el dibujo, ¿no? Porque primero, antes de poner todos los dibujos de las plantas en este collage, se tienen que dibujar, ¿no? En papel. Entonces, primero lo dibujas, luego lo pasas a lo digital y luego lo recortas, lo editas, lo manipulas para que quede como esta pieza completa. Sí, aparte que creo que también es como una especie de homenaje, ¿no? O sea, sí. o sea, reconocer esa sabiduría que hay en la naturaleza, ¿no? O sea, como ente, como entidad, pues, ¿no? Sí, pues justo sí, se me olvidó decir que esta pieza se llama Sabiduría y tiene que ver con todo lo que podemos aprender de las plantas y de la naturaleza en general, especialmente viendo y percibiendo los pequeños detalles que tienen que ver con cada uno de los organismos, ¿no? Y cómo a veces el dibujo en especial nos permite ver ciertos detalles particulares de cada especie, ¿no? Por ejemplo, ahí hay helechos, hay orquídeas, hay suculentas, hay una gran diversidad de plantas y entonces cómo cada una se comporta distinto a partir de la forma y de la vida, ¿no? Cómo cada uno funciona distinto. Pues pasamos entonces a la parte de los bordados. Sí. Y bueno, esta es una serie que, bueno, queríamos integrar, ¿no? Son de distintas temporalidades, ¿no? Y bueno, tienen que ver también como con un proceso de asimilación, ¿no? Como dentro de ese ejercicio plástico que Sofía hace a nivel de lo que implica el trazo y el dibujo, hay una serie de soportes o medios que ella va explorando para poder empezar a construir desde otro lugar, ¿no? En este caso, lo que es la costura, ¿no? El bordado en particular, es un proceso que ella, bueno, un poco dentro de todas las pláticas que tuvimos, era algo que en clase, ¿no? Ayudaba a una mejor concentración, ¿no? Y que de alguna otra manera esta práctica de lo manual podía generar pues otro tipo de tránsitos o de asimilación de aquello que, bueno, se discutía, ¿no? Sobre ciertos procesos biológicos o científicos. No sé si nos quieras platicar, Sofi, porque hay una parte que es más de paisajes, ¿no? Y otra parte también que es más rostros y cuerpo, ¿no? Sí, pues a mí también, en lo general, siempre me ha interesado como pues sí, este binomio o esta forma de pensar, no, o sea, a ver, otra vez, me interesa mucho esta relación que existe entre la humanidad y la naturaleza y siempre me ha interesado mucho analizar a la humanidad como un concepto individual y a la naturaleza como otro, ¿no? Creo que en estas piezas existe justamente eso, ¿no? Como una diferencia entre lo social y lo natural y, y cómo a partir de las puntadas y del acto de bordar, que es un acto sumamente pacífico, casi como una meditación, puedes generar texturas que te generen diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, hay uno de estos que se llama Guatemala, originalmente, siempre le cambio los títulos a los bordados, y con esta sensación del paisaje, ¿no? Como con esta necesidad que a veces tenemos corporal y espiritualmente de dejarnos ir con las montañas, con los árboles, con el cielo, con el viento, con el mar, lo que sea, ¿no? O sea, cómo hay veces que esta sensación de la libertad tiene que ver con un paisaje. Entonces, especialmente estos paisajes tienen que ver como con esta necesidad de salir y con esta necesidad de convivir con un espacio abierto,
porque justo todos estos bordados los hice cuando iba en prepa y estaba en mi clase de filosofía y estaba yo en mi silla adentro de un cubículo, bueno, adentro de un salón de clases, adentro de una escuela, adentro de un fraccionamiento, adentro de una ciudad, ¿no? Y entonces un poco, tal vez me sentía atrapada. Y entonces para mí no sé, esta necesidad de salir y esta necesidad de convivir con el paisaje, pues era muy importante, ¿no? Y creo que un poco hago este paisaje por eso, al igual que esta pieza de abajo, que igual y no se logra ver muy bien, pero que es prácticamente un jardín botánico, ¿no? Y tiene que ver también con la diversidad de plantas. Y por otro lado tenemos a los cuerpos humanos y a las caras. Esa creo que es una búsqueda un poco más íntima, que tiene que ver con cómo nos comportamos frente a nosotros mismos y frente a la sociedad, y cómo nos construimos, al igual que en el bordado, con puntadas, ¿no? Cómo somos una conjunción de decisiones y que la vida es bordar, ¿no? Nosotros bordamos nuestra vida con todas las pequeñas decisiones que tomamos y cómo eso también genera una forma y un cuerpo de estar, ¿no? Entonces, pues hay caras completas, hay muchas caras, o sea, hay bordados con caras individuales, con conjunciones de caras, con fragmentos nada más, como podemos ver aquí, un ojo y una cabeza, y tiene que ver justamente con esta sensación del estar y con esta sensación de ser humana y de vivir, ¿no? Como ser humana, como todo lo que eso significa. El video que se está presentando, ¿no? Es un video específico que, bueno, si quieren lo vemos y ahorita lo comentamos y abrimos a preguntas, ¿te parece? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí.
I told you I would find a place to go. Pictures on a mountain and fruits solitude. A wooden house to live in, a baby to care. The grass is green, but the sun is blue. I better find a way to get through to you. Where are you when I need you? Where did you go? How can I find you when I need you? Where should I go? Decidimos cambiar el video, los invitamos a verlo, está en la página de YouTube de Sofía. Pueden entrar también por el recorrido virtual que está montado en la página de Moca Roma, pero si no, bueno, pues también pueden acceder por la página de Sofía de YouTube. Y bueno, un poco, yo quería hablar de este video con Sofía en términos pues, de compartir un poco esta parte entre esta estética industrial, ¿no?, que hay en términos de lo que implica hoy en día la urbe como un complejo centralista que va un poco de un estilo definido en términos de vida, que a veces deja muy poco lugar justo a esos entornos naturales, ¿no? Hay una combinación de medios y soportes entre, pues, justo el dibujo digital, ¿no? La animación, esta parte también como industrial, y hay también una construcción analógica en términos de esta como desdoblamiento, ¿no? De personas que o sea, se reproducen, ¿no? Y que tal vez pues tienen que ver también con ciertos procesos naturales, ¿no? No sé si nos puedas comentar sobre esto, Sofía. Sí, pues como habíamos platicado un poco en las demás piezas, en el video también hay un retrato como de esta, de esto social y de esto natural. Hay muchos paisajes, hay muchas montañas, hay muchos bosques, muchos árboles, pero también hay muchas ciudades, ¿no? Creo que este video como que retrata mi forma de vivir en el sentido espacial y cómo puedo convivir y cómo puedo vivir en una ciudad, pero cómo también puedo ir a una montaña o puedo ir a un bosque y eso cambia, ¿no? Cómo el espacio también cambia la forma en la que nos percibimos a nosotros mismos y justamente es muy interesante analizar como todas estas realidades emocionalmente hablando que existe en el paisaje, ¿no? Y cómo podemos encontrar una correlación entre cómo nos sentimos en los diferentes lugares, ¿no? Muchas de las tomas de este video pues tienen que ver con espacios abiertos, con espacios que tienen que ver con la libertad y no sé, y eso me gusta un poco contraponerlo o hacer el contraste con lo urbano, ¿no? Y con lo humano. Por otro lado, también en el video hay una serie de animaciones y estas animaciones pues las he hecho también a lo largo de estos últimos 3 años aproximadamente y también pues integran como la forma en la que la naturaleza evoluciona físicamente hablando. Es decir, cómo una semilla puede primero desarrollarse a partir de una pequeña raíz y después cómo naturalmente se expande, ¿no? Y se expande mucho. Entonces, no sé, creo que las animaciones tienen que ver con los procesos naturalmente que existen
Pero también creo que, al igual que las animaciones, los videos también son una representación de los procesos, ¿no? O sea, los videos no se centran en una planta o en una semilla, pero se centran en los procesos emocionales míos. Entonces es como una conjugación de los procesos y de lo que significa convivir con el espacio a partir de las sensaciones que te causa. Pues si quieres, abrimos quien tenga preguntas, no sé, pueden levantar la mano o abrimos para tener una discusión o hablar sobre el tema. No sé quién quiera participar. Hola, Joshua. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Feliz de poder checar todo el proyecto. Qué bueno. Ahorita me surge, obviamente, una duda pues muy estética es el uso del color. He notado que, bueno, en general en las obras es un uso específico para ciertas situaciones. ¿Cuál es el criterio para situaciones? Y justo como linkeada con esta pregunta, en el mapa mental mencionabas que hacías una crítica hacia el racionalizar constante del ser humano por todo su entorno, ¿no? Y se me hacía, no sé si es una metacrítica o qué es, el que el color en un mapa mental donde la naturaleza es el centro sea bicromático. Entonces, es otra crítica sobre la misma crítica que es, y en general tu criterio para el uso del color, porque bueno, ya en lo personal, si no, pues no voy a decir no como es, pero ya es como un estilo, ¿no? Que veo en tu trabajo, que es el blanco y negro, y ya son como esas tres que van de uno. Ok, muchas gracias. Pues sí, tienes mucha razón. Creo que el uso del color es muy específico en algunas situaciones, especialmente cuando son piezas que están más planeadas, ¿no? Cuando yo busco un discurso y por lo tanto planteo como este ecosistema de color que funciona para plantear también el tema a tratar. Entonces, los dibujos en blanco y negro, la mayoría son mucho más automáticos. Yo, no sé, he pensado estos últimos días especialmente que el dibujo para mí forma parte, como lo es la comida, como es tomar agua, como es bañar, ¿no? Que es como un acto automático en el que necesito sacar todo lo que hay en mi cabeza, y todos los dibujos en blanco y negro funcionan como una forma de estar en el sentido de poder sacar todo lo que pienso, ¿no? Entonces, creo que los dibujos en blanco y negro o los dibujos dicromáticos tienen que ver con este proceso más automático, y las piezas a color tienen que ver con una planeación estructural y visual mucho más estructurada. Sin embargo, hay excepciones como siempre. Hay dibujos también que hago que naturalmente los planteo a color, pero que tienen que ver más, por ejemplo, con no sé, bueno, en la pared de collage hay un dibujo que tiene que ver con el rojo y el azul, ¿no? Que tiene que ver también con esta cosa de la combinación de los colores que se consideran opuestos, en el sentido de poder construir a partir de esos colores opuestos una planta y sus sombras y sus partes, ¿no? Entonces, creo que a veces el color también funciona como un acercamiento lingüístico a las plantas o a los organismos en una sensación más fácil o más... O sea, es más fácil acercarte a una planta que tiene color a una que no tiene color, ¿no? Creo que en esta planta especialmente que te digo que tiene rojo y azul, como que ya no hay mucho espacio para imaginar el color de la planta. Sin embargo, en todas las otras más que solamente son en blanco y negro, creo que hay una posibilidad de imaginar todos los colores que se podrían plantear dentro de...
plantas. Entonces, sí, me gusta un poco definir a la naturaleza desde la línea y desde la forma, pero siempre dejando un espacio para la libertad y la creatividad que cada uno tiene, ¿no? O sea, además, no vemos las plantas del mismo color. Yo puedo ver una planta de un cierto tono de verde y tú lo puedes ver de otro completamente. En el sentido del mapa mental, a lo que te refieres, creo que es una observación muy interesante la que haces porque en realidad sí, también hay esta crítica en cómo los conceptos se comunican a partir de solamente el negro y de la línea, ¿no? Además están encerrados, o sea, no son conceptos que están libres por el mundo, sino que están encerrados en una pared a partir de la línea negra. Entonces creo que tiene que ver justamente con esta crítica al exceso de raciocinio que existe entre la humanidad y la naturaleza. También en el sentido de cómo percibimos el arte y cómo elaboramos arte. Espero que haya... Sí, muchas gracias. Perdón, te interrumpí, pero... No sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta. Bueno, yo en la parte del video, Sofi, sí tenía como esa observación, porque digo, por un lado también parece como esta estética apocalíptica. Yo pensaba mucho en la película de Blade Runner, ¿no? Y en esta parte en cómo utilizas también, por ejemplo, ese lenguaje de las manos, ¿no? Sí. Que es también, o sea, empezar a articular desde otro lugar que también tiene que ver más como con una construcción en donde tal vez el lenguaje se tendría que replantear, ¿no? Para ese entorno natural. No sé, o sea, me da como a veces esa sensación, ¿no? Sí, es también, además de la búsqueda del método natural que se plantea en la exposición, creo que también hay una búsqueda de replantear nuestra forma de acercarnos hacia el espacio y hacia nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que yo todo el tiempo estoy aprendiendo de mí misma, al igual que todos, y también, especialmente el video, tiene que ver con esta experimentación corporal que existe en la búsqueda, ¿no? Que existe en la búsqueda de la identidad propia, del estilo artístico, del camino que quieres recorrer en la vida, de los espacios que has pisado, de la memoria histórica que tienes como individuo y como perteneciente a una comunidad, etcétera, ¿no? O sea, creo que también justamente el video y esta parte de las manos y esta parte del baile tiene que ver como con estos rastros que el cuerpo tiene de nosotros mismos y de lo que somos como organismo, ¿no? Somos seres de palabra, de sensaciones, de cuerpos, de movimientos, de historias, de paisajes. O sea, creo que también hay una combinación de muchas cosas que nos forman y justo, no sé, este movimiento de las manos y del baile, especialmente cuando yo me muestro, quiero que se me perciba como un individuo más a partir de la intimidad, ¿no? Gracias, Sofi. Y bueno, Joshua tiene otra pregunta. Ok. Bueno, si es que si nadie más va a preguntar, pues obviamente voy a aprovechar. Escuchando algunos podcasts, hay una búsqueda personal en todos los artistas que unen dos o más artes, ¿no? Entonces, no sé, los teóricos y los ejemplos más populares sería Kandinsky, ¿no? Y Da Vinci y unos que otros más, ¿no? Pero en tu caso, no serían dos artes, sería como varias artes y una rama científica, ¿no? Que sería la biología. Y algo que veo como en la estructura, como en la espina dorsal de tu trabajo es esta como comunión o esta búsqueda de estructuras, como la cadena de microorganismos, de conjunto de bacterias nos dan un organelo, conjunto de organelo, esa estructura de la vida. Incluso en el mismo mapa mental, como mencionabas, ¿no? Tú te sentías estabas escribiendo en un cuadrado, estabas en un salón cuadrado, en una cuadra, en una ciudad. Y ahí se ve como la unión entre como lo racional y lo emocional. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo ya me quedó claro que tu trabajo parte de la emoción?
o bueno, es mi perspectiva, pero ¿cómo aterrizas lo emocional a la técnica? ¿Cómo transitas esa línea entre voy a hacer un retrato o un estudio biológico de una planta realista o voy hacia mi estilo? Y para como hacer hincapié en esa pregunta, los músicos tienden siempre a tocar un mismo acorde, sea piano, sea teclado, sea piano, sea guitarra, siempre tocan un acorde cuando inician, antes de componer una canción, antes de tocar una canción, tienen un acorde que siempre es el primero, ¿no? Los escritores podrías decir que tienen una frase, o un pintor tiene un color. En tu caso, ¿cuál es el primer trazo? ¿Cuál es como tu, la semilla que siempre que estás con una hoja en blanco, ¿con qué inicias? ¿Inicias con una línea, con una forma? ¿Inicias con un trazo, con una letra? Justo como para tratar de entender más como, no sé, la unión entre espina dorsal con el cerebro, o como de tu trabajo, de dónde parte, como cuál es lo que lo sostiene todo. Ok, qué interesante. Pues mira, primero creo que bueno, creo que voy a responder primero como este interés que tienes como entre la diversidad de técnicas y cómo puedo divagar entre ellas. Creo que justo como había dicho hace un ratito, para mí dibujar es como comer o como bañarme o como estar en mi casa o como caminar o como lo que sea, es un acto automático. Y justo a veces creo que escoger la técnica es como decidir qué se te antoja comer el día de hoy, ¿no? Así como que a veces ni siquiera lo piensas, simplemente necesitas algo que sabes que ahí está, ¿no? Entonces, eh, siento que la técnica a veces se decide por sí sola, más bien se apropia de mí. El video no lo decidí hacer yo, el video me decidió contener a mí, no sé, o sea, creo que a veces ni siquiera lo pienso tan concretamente, pero siempre creo que empiezo, especialmente el dibujo, a partir de un trazo que pueda generar un hilo que esté dentro del dibujo, ¿no? Creo que me gusta empezar siempre a partir de la palabra en mi cabeza, de cuál es la palabra o cuál es la frase, cuál es la sensación emocional que quiero retratar con el dibujo. Siempre primero hay un análisis emocional y mental y después plasmarlo, ¿no? Normalmente yo no boceto los dibujos, entonces yo le llego con la pluma y a veces la riego, a veces no, y me gusta un poco aprovechar el error. Esto es algo que me enseñaron en mis clases de dibujo hace muchos años, aprovechar el error y hacer el error funcional, porque en realidad el error no existe, ¿no? Entonces creo que eso es una técnica que yo trabajo mucho en el dibujo, pero en las otras técnicas pues es distinto. Sí es distinto. Entonces, no sé, creo que no podría como generalizar mi proceso creativo en algo, pero en el dibujo creo que sí es así. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, vamos a tener una serie de talleres con Sofía, ¿no? Estén atentos a nuestras redes. Los invitamos a seguir explorando la plataforma virtual. Y bueno, la idea justo de los talleres es justo ahora hacer como un ejercicio al contrario, que tendría que ver con involucrar un acompañamiento que pueda desembocar en un dibujo o algo que pueda como contenerse para sumarse a la exhibición una vez que termine el confinamiento, ¿no? Vamos a lanzar la convocatoria, no va a ser, no se está pensando en grupos muy grandes, sino son grupos pequeños para así poder acompañar pues esta etapa de contención en la que nos encontramos. No sé si quieras agregar algo, Sofía. Pues no, muchas gracias a todos por formar parte. Gracias a ti, Ceci, por todo tu trabajo, tu esfuerzo, invitación, no sé, gracias a ti esto se logró y estoy muy feliz con el resultado. Creo que queda muy bien
la búsqueda que tú también estás teniendo contigo misma y con el museo. Y pues nada, muy, muy feliz, me quedo muy feliz. Muchas gracias a todos y pues nos vemos. Mañana es el recorrido con Lulú, por si quieren acompañarnos. Y el viernes vamos a lanzar, vamos a hacer un subtitulaje colectivo del registro de una conferencia que dio Donna Haraway a principios de este año aquí en México, y que justo habla de este concepto de worldling, que pues tiene que ver con ese crear mundo, ¿no? Y cómo crearlo desde otro lugar. La idea es subtitular inglés, español, el video, a fin de empezar a generar otro tipo de redes y empezar también a explorar con otros, pues sobre todo con la parte del lenguaje que a veces es tan complicada. Entonces esa la vamos a tener el viernes por si también se quieren sumar. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias a todos y pues nos vemos pronto. Gracias.